Muy bien el día de ayer. Creo que al menos esos dos nombres, Adal, podríamos decir, son los que dieron ya ese paso al frente, ¿no? Para la Copa del Mundo. Sí, de acuerdo, futbolistas que tuvieron un buen desempeño en lo individual. De hecho, en la previa, el propio Vasco había adelantado que en lo colectivo iba a ser difícil sacar algo de conclusiones. Yo entiendo que muchos quieren ver un mejor nivel en eso, en lo colectivo, y no se ha dado. Pero Javier está buscando puestos puntuales, ¿no? Y por eso está llamando a futbolistas en posiciones específicas para ver si les da, si alcanza, si puede, si no puede, ver si de últimas alguien logra colarse en esa lista, Julia. Un partido algo insípido, pero con varias cosas que rescatar sin duda del día de ayer, Adal, sobre todo para el próximo amistoso ante Bolivia, en el que seguramente veremos nombres distintos, como Fimbres, como Denzel, como Lainez, veremos qué tanto le mueve el Vasco. Les dejamos el balón a ustedes ya en la mesa de Fútbol Picante. Gracias, Julia. Seguimos pendientes de Sports Center y así arrancamos esta edición de Fútbol Picante, en donde estaremos desmenuzando lo que ha ocurrido con la selección mexicana de fútbol en ese insípido encuentro ante la selección de Panamá, pero ya lo decía, está sacando algunas conclusiones Javier Aguirre en lo individual y sobre todo de esta base de futbolistas de las Chivas. 6 de ellos recibieron la oportunidad de ir de arranque y de momento, al menos de bote pronto, terminando el encuentro, Javier Aguirre se dijo satisfecho con el desempeño de varios de ellos. Fíjate, cuando hicimos la alineación, viendo entrenamientos, tal, al final no había yo reparado en que eran 6 de Guadalajara. No veo camisetas, veo entrenamientos, jugadores, rendimientos, pero efectivamente no me gusta personalizar, pero hoy Luis creo que hizo un trabajo más que correcto, ¿no? Está en la mesa otra vez con nosotros César Caballero para contarnos qué ocurrió con Borja. Este futbolista que vino a México, estaba entrenando, se regresó a su país, volvió a venir a México. Total, se ha caído la negociación con la máquina de Cruz Azul y el propio futbolista en redes sociales lo ha manifestado, lo ha expresado, aclarando un poquito que, bueno, Cruz Azul aparentemente tenía buena disposición. Esto fue lo que dijo: quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado. Caray, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar. Me voy con una grata impresión y muy agradecido con la institución. Esto va en contraparte con la risa que usted ya escuchó de fondo, que es del señor Héctor Huerta, que quizá, y ya le iremos a preguntar, no cree del todo en estas palabras de Borja, que pues agradece y todo, pero tiene nuevo rumbo y nuevo destino. Alguien que también podría tener nuevo rumbo y nuevo destino es Jorge Sánchez. Más adelante todos los detalles. Alineación de lujo este día en Fútbol Picante: Miguel González, Michel, Héctor Huerta y César Caballero. Voy a la mesa a saludar a cada uno de mis compañeros. ¿Qué pasa, Michel? ¿Cómo andas? Bienvenido. Todo bien, Adal Franco. Oye, por cierto, alguien que también pudiera tener otro destino en el futuro inmediato es Edson Álvarez, que podría o está muy cerca de regresar al equipo del Ajax. No van a ser efectiva la opción de compra en su actual club en el que está prestado. Fenerbahce, correcto. Fenerbahce, y se va. Señor Huerta, ¿cómo le va? Hola, Buenas tardes. ¿cómo está, Dalito? ¿Todo bien? Aquí revisando la federación. ¿Qué revisa? Pues a ver si falta un cupo de extranjero, porque yo estoy ciego y no. O sea, yo veo un. Chéquele bien. Libre. Sí hay un puesto disponible. No formados en México, hay ¿no? un puesto ahí. ¿Sí hay? Sí, o sea, hay. ¿sí podían registrar a Borja? sea, a ver, las matemáticas, yo no soy muy bueno para las matemáticas, yo sí, pero Pitágoras dicen que sí era bueno. Dicen, si te van 2, Rivero y Farabelli, Sí. y llega uno, pues queda otro, ¿no? 2 menos 1 es 1. ¿Verdad que sí? Pues no, entonces, yo creo que a Borja le dijeron otra historia. ¿Cómo cuál? Pues le dijeron que Camilo Cándido, que es parte de la institución, que no hayan cómo deshacerse de él, es otro extranjero que está ahí. ¿Y aparece ahí en el registro de la liga? Ahí está también, ahí está. No está. Y Lichnowsky también está ahí en el América, pero pues tampoco está aquí. Lo que importa es los que están registrados en la federación. Hay una plaza de extranjero que puede ser para Borja. Como llegas a través de los asesores, pues empieza ahí el asunto de las comisiones. Es otra historia. Él no sabe, Borja no conoce cómo es Cruz Azul. Usted sí. ¿Al rato nos detalla? ¿Nos detalla al rato? Los conozco algo, un poco. Perfecto, señor Huerta. Sí. Qué bien. Quien conoce también muy bien a la máquina de Cruz Azul es César Caballero. César, ¿cómo andas? Bienvenido.
¿Nos cuentas bien a detalle qué es lo que sabes? Sí, ¿Qué pasó? sin problema. ¿Y también qué onda con Jorge Sánchez? ¿Que Bien, lo quieren en otro lado? Lo que es una realidad, papelón de la directiva de Cruz Azul. Otra vez. Y no es la primera vez que le sucede. Más adelante vamos a dar detalles, igual lo de Jorge Sánchez, que está en el interés del PAOK, pero lo que le ha sucedido a la directiva de Cruz Azul los deja muy mal parados. Bueno, ya nos cuentas todos los detalles más adelante. Vamos a arrancar escuchando reacciones de Javier el Vasco Aguirre, luego del partido, la escasa victoria de México 1-0 ante la selección de Panamá. Fíjate, cuando hicimos la alineación, viendo entrenamientos, al final no había yo reparado en que eran 6 de Guadalajara. No veo camisetas, veo entrenamientos, jugadores, rendimientos, pero efectivamente no me gusta personalizar, pero hoy Luis creo que hizo un trabajo más que correcto, ¿no? Es 3 chicos que nacieron en Estados Unidos, pero prefirieron ser mexicanos, jugaron para México y solo por ese motivo merecen todo mi respeto. Luego han jugado bien en sus equipos y merecían hoy iniciar. Y bueno, los 3 aguantaron bien el tipo, no desentonaron. Y efectivamente estoy contento, son chicos con mucho futuro. Nosotros en ese afán de llegar el 11 de junio con el mejor equipo posible, entendemos que hay en el camino ciertos obstáculos que se traducen en derrotas, en empates. No hay que olvidar que los rivales han sido de entidades fuertes, top 20 del mundo, rivales que nos hacen crecer, incluso el empate, incluso la derrota. Bueno, es aprendizaje, todo está enfocado hacia el 11 de junio. Bueno, palabras de Javier el Vasco Aguirre sobre el funcionamiento, sobre todo, insisto, se lo decía a Julia en el pase, Michel, a nivel individual es lo que estaba priorizando Javier Aguirre. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque la mayoría de nosotros queremos ver un mejor juego colectivo de la selección, al Vasco ahorita no es su prioridad. Él quiere ver en los pocos puestos que tiene disponibles en su lista, las pocas vacantes, quiso ver en específico algunos jugadores. ¿Eso está bien o está mal? No, yo creo que está bien. Tiene razón Javier Aguirre en ese sentido, sobre todo en partidos como el que vimos ayer frente a Panamá, un partido con pues muy pocas oportunidades de gol, muy cerrado, con un equipo panameño que totalmente tirado atrás, que no quería saber nada absolutamente del encuentro, y con una convocatoria como estas, ¿no? Con la que no cuentas con la base de jugadores que van a estar en la Copa del Mundo. Estas convocatorias últimas te deben de funcionar para poder rellenar esos espacios en los que tienes ciertas dudas, en los que todavía necesitas encontrar algún tipo de jugadores. Y creo que en ese sentido fue un buen ensayo para Javier Aguirre y para la selección mexicana. Yo sí creo que puede sacar conclusiones importantes después de lo que ha sido esta pequeña gira en el partido frente a Panamá y lo que va a hacer frente a Bolivia. Yo sí vi algunas respuestas claras que puede encontrar Javier Aguirre. ¿Cómo cuál es, señor Huerta? El caso de Néctor Huerta. Sí, Michel, yo creo que Romo es nada más confirmar que es un gran jugador. O sea, el asunto es reintegrarlo a la selección porque ha habido muchos altibajos, va, no va, convoca, no convoca. Yo creo que ya no puedes dejar de convocarlo de aquí en adelante. Claro. Tiene que estar en todas las convocatorias, sean locales o sean ya cuando viene todo el grupo, ¿no? Porque Romo, pues, te puede servir de central, te puede servir de volante de contención como jugó ayer, te puede servir de volante por derecha. Es un futbolista nada despreciable, no nos sobra el talento. Sí. Entonces, él pues, para mí no es ninguna... Lo que pasó ayer es normal, Romo es un gran jugador. Ahora, en el caso de Ledesma, sí es un jugador que hay que probar con él. En línea de 5 se ve mejor. Sí, porque ataca muy bien. Ataca muy bien. En línea de 4, siendo México país anfitrión, siendo México local, pues necesita laterales que vayan bien al frente. Este va bien al frente. Y justo es la posición en la que más dudas puedes de momento tener Javier Aguirre, ¿no? Para mí dio un más vacantes. Este dio un gran paso. Sí, Ledesma es uno de los ganadores del día de ayer, totalmente. Y sabes que también seguramente vamos a ver a un Sudáfrica en su momento en ese juego inaugural con una propuesta muy similar a la de Panamá el día de ayer. Encerrados atrás, bien formaditos, fuertes en bloque bajo. Vamos a ver si en ese momento sí México tiene la capacidad de abrirlo de mejor manera. Creo que al día de ayer ganadores Ledesma, porque realmente alza la mano para competir por esa lateral derecha.
totalmente. Romo, porque me parece que de los contenciones o de ese tercer central que puede llegar a tener México. Puede jugar en varios lados. Exacto, que es Edson y que es Lira y que es Romo, es el de mejor salida con balón. Es un tipo que te conecta mucho mejor la zona baja con el medio campo. Me parece que a mí el día de ayer Luis Romo apuntó su nombre en la lista final rumbo a la Copa del Mundo, y también me parece uno de los ganadores Obed Vargas y la Hormiga González, que en tan pocos minutos que tuvo, me parece tuvo mejores sensaciones de peligro que lo que fue Germán Berterame. Hoy platiqué totalmente. muy temprano, señor Huerta, con una fuente muy cercana a la selección y me ha confirmado varias cosas. La primera, Kevin Álvarez está totalmente descartado. Me dice Kevin Álvarez no tiene un lugar en la lista final para la Copa del Mundo. Me dice, Lo cual es justo, ¿no? lo cual es justo. Con base a desempeño y rendimiento. Es nada entendible más. totalmente. Me dice, no descartemos a Álvaro Fidalgo. Yo pensaba que iba a estar en esta convocatoria al menos entrenando, ¿se acuerdan? Como lo hizo Quiñones en su momento. Sí. No estuvo en la convocatoria, pero me dicen, no lo descartes porque sigue muy cerca en el radar. Y quienes están en una evaluación ahorita muy, muy fuerte, con muchas posibilidades de colarse, y por eso les dio ayer muchos minutos, Romo, Richie y Obed. Son los tres futbolistas que le está viendo con lupa y con lujo de detalle Javier el Vasco Aguirre para ver si pueden ganarse un lugar en esa lista final. Yo a Obed no lo vi tan protagónico ayer, o sea, no lo vi, tiene más peso él cuando juega. ¿Tú viste aquella final contra Miami? Sí. Ese es Obed. Sí. Ese todavía no lo veo en la selección mexicana. O sea, ese temperamento que tiene, esa hambre de ganar partidos. O sea, no juega mal, porque pues tú lo viste. Ayer cumplió, sí, cumplió. Pero yo espero un brinquito más. Lo deslumbró. A mí Brian Gutiérrez me parece que si lo trabajamos, ese chico si lo dejas en la selección, si le permites jugar más donde juega en Chivas. Eso, ponerlo donde realmente juega. Ayer jugó en una posición que normalmente desperdiciado no juega, por la banda izquierda, porque él es un interior natural. Es lo que hace Álvaro Fidalgo, más o menos es el mismo perfil. Yo creo que hoy Brian Gutiérrez es una de las joyas que tiene el fútbol mexicano. Brian físicamente mejor que siempre Fidalgo. Y cuando lo sepamos trabajar y lo sepamos aprovechar, porque no se trata de inventar posiciones para llevar futbolistas. Menos en selección. Y menos en selección mexicana. Entonces, si Brian Gutiérrez ha destacado desde Chicago, ahora en Chivas, como ese interior que carga el área, que es un box to box, que está prácticamente en las dos partes del campo, yo no le veía el caso de estar ayer por izquierda. Creo que ayer se desperdicia los minutos de Brian Gutiérrez. Vamos a ver si lo dan después con ese interior izquierdo, que es lo que él más juega. Hace varios meses les platicé a ustedes que cuando Lilini habló con él, con Obed, dijo Obed, es que ya en la selección de Estados Unidos me aseguran que voy al Mundial. Y si elijo México, no sé. Garantías, ¿no? Entonces creo que hubo ahí una negociación. Allá, ¿no? Es un chantaje. No es chantaje, es normal. No? Algo más o menos parecido para eso que ocurrió con Marcelo Flores, ¿se acuerdan? Tú preguntas, y está bien preguntar, están chavos, tienen 20 años. Es válido. Entonces él le dice a Lilini, mira, nadie te puede garantizar nada, pero sí, te garantizo que vas a ir al Mundial Sub-20, fue titular. Te van a dar oportunidades en la mayor y si tú te la ganas, entonces pues vas a ir al Mundial. Claro. Está bien planteado. Y él tomó la decisión de, voy por México y me arriesgo y confío en mí para ganarme un lugar. Perfecto. Algo que también me sorprendió, Michel, que me dijeron y que yo lo veía muy seguro y me dicen, no, Eric Lira. Me dicen, Eric Lira es que no está seguro. No digo que no vaya. A ver, ahí dicen, no está lo que seguro, mencionabas. y por eso lo de Romo. Porque como no termina por convencer Lira, dicen, pues si no es Lira, vamos con Romo. Es que Lira no tiene esa salida que Romo sí. No, por eso, pero a ver, justo mencionabas que tu fuente te dice el tema de Álvaro Fidalgo, lo cual, perdón, pero a estas alturas se me hace un absurdo, porque ni siquiera el jugador se ha decantado o ha mostrado interés alguno por jugar con la selección mexicana. Como sea. Pero es más, públicamente lo ha hecho a la inversa. Públicamente él, cuando ha declarado algo, él ha dicho, o en su momento dijo, que él pensaba jugar para España y no para la selección mexicana. Ya las últimas veces no, ¿eh? Ya las últimas veces no. Eso ya cambió el discurso de decir, yo sueño jugar con España, a decir, en su momento, cuando sea elegible, lo pero podemos la primera declaración que hizo, cambió, pero la primera declaración que hizo fue en sentido contrario. Bueno, estamos hablando de hace 2 años y medio. Como haya sido, hoy no se ha manifestado en el otro sentido. Y si vamos con lo de Romo, que tuvo un gran partido, que para mí tiene que ser seleccionado en la próxima Copa del Mundo, lo de Edson Álvarez, lo de Lira, lo de Charly Rodríguez, ¿dónde vas a poner a Álvaro Fidalgo? Yo estoy totalmente... Perdón, pero Álvaro Fidalgo no es más que ninguno de estos jugadores que he mencionado en la cancha. Charly es jugador de club, no es de selección. Lo ha demostrado 1000 veces. Bueno, y Álvaro Fidalgo...
No sabemos. No sabemos, la selección. Pero Álvaro Fidalgo me lo venden como el si otro ha fuera ido 1000 poner veces la a gran selección. diferencia. No. Ahora, de Chivas yo veo por lo menos, y este va a ser el tema de aquí a la Copa del Mundo, por lo menos 5 convocados a la selección mexicana, lo cual pues le va a costar, sobre todo pensando en una liguilla al equipo del Guadalajara. Yo ayer me uno a lo de César. Para mí, Armando González se ganó su boleto a la Copa del Mundo en tan solo directo. ¿Con quién? ¿Con Berterame? Tiro directo. Después del remate de Berterame tuvo dos muy claras. Una de cabeza que no supo definir y la otra que todos los jugadores que juegan centro delantero fallan goles. Y sin caer en nacionalismos, creo que nos beneficia más llevar a un Hormiga González de 20, 21 años a un Berterame que seguramente jugará la Copa del Mundo y después... Ojo que el remate de la Hormiga González de cabeza era mucho más complicado que el de Berterame y lo terminó definiendo de muy buena manera. Para mí no tendría que haber discusión. Entiendo lo de Javier Aguirre, pero... El remate iba arriba de la portería. El arquero, que es muy alto, hizo toda la faramaya y lo desvió. Pero lo que dice Michel tiene razón. No, el tiene gesto razón. técnico... Claro, el gesto técnico fue muy bueno. Ahora, y así como hablamos muy bien de 5 elementos del Guadalajara que dice Michel, que me parece están muy cercanos a llegar a la Copa del Mundo, creo que también tenemos que hablar de la intrascendencia de un tipo como Roberto Alvarado. En selección se ha quedado muy corto. Pero está cantado. Y bueno, tú lo dijiste con Charlie, hay jugadores de club y de selección. A mí me parece que si Roberto Alvarado va es un capricho de Javier Aguirre y nada más. Porque en la selección, así como decimos de Charlie, tampoco ha demostrado absolutamente nada. Y sí creo que está ocupando un lugar que podría usar alguien más. Cuéntalos en la selección. Tristemente. Porque van a ser 2 lugares desperdiciados. Pero además hay otra cosa, no hay competencia en sus zonas también. Es cierto eso. Bueno, Alvarado tiene la competencia en su momento cuando se recupere el Chino Huerta, que juega ahí por derecha. No, juega por izquierda, más bien. Y creo que también por ahí te puede jugar Diego Lainez en algún momento. No, Lainez ahí juega. Entonces, siempre. ¿por qué no al menos probar con alguien más? Alvarado ha demostrado que no da más. Lainez tiene que jugar de Bolivia, tiene que arrancar Lainez y tiene que... O sea, yo creo que en selección Lainez ha quedado chico también por la estatura, es muy pequeño. Es pequeño. Vamos con León Lecanda, ya nada más para cerrar el tema, yo me quedo con esta sensación de que va a estar difícil con este nivel de futbolistas en la Copa del Mundo, pero que porque la generación es muy corta en cuanto a calidad respecto a las anteriores, pero me queda esta sensación para rescatar algo positivo, que la generación que viene por abajo, la que va a tener Rafa Márquez, va a dar un salto de calidad. Hay muchos jovencitos que son muy interesantes. Vamos hasta el lugar de los hechos, todavía en Panamá, si no me equivoco. León Lecanda, ¿sigues ahí? Siguiendo de cerca la selección mexicana de fútbol, y quiero arrancar con el tema que ponía sobre la mesa en ese sentido en cuanto a los delanteros. Michel, ¿qué sabes, León, de la competencia entre Berterame y la Hormiga? Porque al margen de que quizá nos gustaría que fuera el delantero de Guadalajara, a varios de nosotros, pues no es lo que nos guste, sino lo que tiene en mente evidentemente el técnico nacional. Abrazo, León. Sí, fuerte abrazo, Adal. Se va a subir el que esté en mejor momento, pero yo no descartaría que vayan los dos. Respondiendo de bote pronto tu pregunta, Adal, seguimos aquí en el hotel de concentración de la selección mexicana en Panamá, porque hace exactamente 15 minutos el equipo mexicano partió con escolta de la Policía Nacional de Panamá hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen para tomar el vuelo charter hacia Bolivia, donde estaremos también en el segundo partido de preparación de este año. Adal, regresando a este tema, mientras vemos las imágenes de la salida del equipo tricolor, regresando a este tema, yo te diría que hay muchas alternativas. Primero, yo no descartaría en una lista de 26 que el Vasco termine subiendo a 4 jugadores en esa posición. Vamos a ponerlos en orden: Raúl Alonso Jiménez, Santiago Jiménez, Germán Berterame y Armando González. ¿Por qué? Porque ayer no lo quiso decir en conferencia de prensa, no quiso comprometerse específicamente a decir que va a llevar a 4 en el puesto de centro delantero, pero sí dijo que quiere jugadores que jueguen en diferentes posiciones y que hagan diferentes funciones en el terreno de juego, y creo que Berterame le da esa versatilidad. Lo conoce bien el Vasco Aguirre, le gusta el delantero de Rayados, que yo coincido con ustedes, ayer no fue una buena noche para él, se pierde 2 en el primer tiempo, sobre todo al finalizar, pero desde luego le puede dar la posición del extremo izquierdo, o ir cargado hacia la izquierda, un poco la función que hizo Brian Gutiérrez el día de ayer, y sobre todo en ese puesto del lado izquierdo, donde César el Chino Huerta está recuperándose de una cirugía, donde Irving el Chucky Lozano no tiene garantías de subirse a la Copa del Mundo por todo este tema de que quizá no tenga equipo o quizá no tenga minutos, el hecho de que Julián Quiñones no termina por convencer al Vasco. Creo yo que por ahí, o sea, puede decir, uno de los extremos izquierdos es Berterame, aunque en la Copa del Mundo no haga esa función, y tengo 3 delanteros que son los 2 Jiménez y González.
Y solo para añadir a lo que decías, Adal, esa fue mi pregunta ayer con el Vasco. Oye, el legado que va a quedar con esta generación para el trabajo después de la Copa del Mundo, pues estamos viendo todos la gran película que es el Mundial, pero después queda una base de jóvenes. Y dijo, no es un legado, es un trabajo continuo. Por eso ya está Rafa Márquez observando todas las categorías menores de la selección mexicana, sub-17, sobre todo la sub-20, porque con ellos van a trabajar. Y el Vasco, además de Duilio Davino, fueron clave en el convencimiento tanto de Richie Ledesma como de Brian Gutiérrez de representar a la Selección Nacional de México. ¿Cómo acabó el equipo en cuanto a lesionados, tocados, todos bien? Todos en orden. Hoy hicieron entrenamiento, recuperación para los que tuvieron más de 60 minutos ayer, trabajo intenso en cancha. Hoy hay mucha humedad porque está lloviendo. Adal, el entrenamiento no fue pasado por lluvia, pero después comenzó justo cuando finalizaba el equipo tricolor. Y nada más eso, vuelan ahora, llegarán ya pasadas las 9 de la noche hora local al área amazónica, la región amazónica de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Perfecto, León, gracias. Estamos pendientes. Buen viaje, saludos. Abrazo, gracias. Hacemos pausa en esta edición de Fútbol Picante. No se despegue. Cuando regresemos hablaremos con el Pollo Briseño, futbolista bicampeón con el Toluca. Ya venimos. César Caballero, ¿qué sabes de Jorge Sánchez y el interés del PAOK? Bien, es un interés real. El PAOK ha mandado ya una oferta para hacerse de los servicios de Jorge Sánchez. Es un perfil que les gusta mucho después de lo que vieron de Jorge, tanto en Cruz Azul como en selección, como lo que vieron en la pasada Copa Intercontinental, donde me parece fue el mejor jugador de la máquina en ese partido contra Flamengo. Ha llegado ya esa propuesta, está en análisis del área deportiva del conjunto de Cruz Azul. El jugador está enterado del interés, sabe perfectamente que el PAOK está detrás de sus servicios. Ahora también será decisión de él si le conviene irse a Grecia en este momento, tomando en cuenta, faltan unos meses para la Copa del Mundo. En Cruz Azul está más que establecido, está en este momento con selección y bueno, eso podría jugar en contra de un posible fichaje. ¿Y Borja, pa? Bueno, pues Borja ya hasta se fue del hotel donde estaba en la Ciudad de México, aquí cerquita, 10 minutos de ESPN. No va a llegar a Cruz Azul, lo platicábamos ayer desde Enfocados. ¿Por? El hartazgo de estar esperando a Cruz Azul, de que no llegaba una firma, de que no podían liberar la plaza de no formado en México, que me parece no es la razón principal. Es un tema de que no hubo un acuerdo al 100% en el tema económico, con todas las manos que se meten en las negociaciones de Cruz Azul, y al final de cuentas una despedida en redes sociales bastante elegante. Sí, muy elegante. Sí. Mentirosa porque le mintieron a él. No porque él o sea, no miente. Elegante, no, pero mentirosa. Le mintieron. O sea, la versión que él da, según tú, es una mentira. Le dan la versión de que hay un problema de extranjeros. Okay. Ya revisé te dije que estaba revisando. Ahí no había un hueco ahí en Pumas. Fíjate que no, espérame, está interesante. El número 23, mira, chécalo, ¿cómo se llama? Miguel Borja, ¿verdad? Miguel. Chécalo. Y señor Pachón. Su representante Pachón, ¿verdad? Chequen la lista de la federación. Mieres el 23 es extranjero. Dite el 4, Piovi el 33, Bogus el 7, Palavecino el 8, Paradel el 20, Rotondi el 29, Toro Fernández el 21. Todos los demás, aunque parezcan extranjeros, son mexicanos, ¿eh? Todos los demás. Bien. Pues, hay 8. Cándido no está registrado. Cándido no está registrado, pero la versión que se maneja en Cruz Azul y que le han dado a los agentes de Borja es que solo pueden inscribir al futbolista en la sub-21 o no inscribirlo bajo el consentimiento del jugador, lo cual hasta donde yo sé, pues no es cierto. O sea, tú puedes tener al jugador y no inscribirlo, caso Igor Lichnowsky con América, y no puede ser que Camilo Cándido tenga sometida a la institución. Esa es la versión que les dieron. El que queda mal también es el representante de Borja, ¿eh? ¿Por? Pues cómo no llegas con todo arreglado, o sea, cómo traes un jugador en el vamos a ver y vamos bien. Claro, claro, o sea, ahí también. Pero es que si este fuera el caso, si por un lado la directiva le dice sí, ya está. No, pero si la firma confía, dónde y el contrato. Y por el otro, el que firma, ahí dice, está el yo problema. ni te llamé. Ahí está el problema, confía. ¿En quién? No, pero los asesores
Han hecho ya muchos negocios ahí. Eso es importante. Y han Borja traído y era los un conocen refuerzo muchos cercado por los promotores de asesores de fuera. Cruz Azul. Claro. Eso es importante. No fue un refuerzo que haya traído Iván Alonso ni su gente. Ahí está la gente, los asesores lo acercan, lo traen, le habían dado el primer visto bueno. Mágicamente no se liberan plazas, no se pueden firmar, no quedamos todos de acuerdo. ¿Y qué termina en todo esto? En un papelón de la directiva de Cruz Azul. ¿Sabes qué es lo es peor? un nuevo papelón de la directiva de Cruz acuerdo. Azul, Otro como más. les pasó con el Mudo Aguirre, con les Mateus encanta, Doria, con les Watson. Pero el Rentería. mensaje es claro, ¿no, Entonces, César? El que manda en Cruz Azul en el plano deportivo es Iván Alonso. Pero Ese, ¿sabes ya qué está. es lo peor? Ese es el mensaje, ¿no? Claro. Es el director deportivo y así tiene que Sí, ser. lo peor, ¿sabes qué es? Que creo que un futbolista como Miguel Borja le iba a funcionar a Cruz Azul. Sí, le venía bien. interesante. Claro. Eso es lo peor. Para nada le sobraba. Porque va en contra de los intereses del equipo y de lo que te pudo dar dentro de la cancha. Vamos a estar ya en la fecha 4 del fútbol mexicano. Era para que estuviera jugando ya y adaptado. Ahora vamos a pensar que Iván Alonso no lo quiere y él tiene otro, pero ¿dónde está? O sea, debería estar ya. Sí, ya tendría que estar. Tiene solamente al Toro Fernández y a Mateo Levi. En este Mateo momento, Levi es sí. un chico que tiene futuro, pero no mete goles ni al arco iris. O sea, No, nunca no mete está goles. listo, no está listo. No está listo. O sea, cada que lo meten, 3 oportunidades por partido, las falla las 3. Bueno, y ahora, no mete un gol ni el accidente. los NFM en este momento son los que tienen secuestrados a Cruz Azul, por lo que hemos escuchado, ¿no? Bueno, en el tema de Bogus, ¿qué sucedió? Había ya el acuerdo que hemos platicado con esta operación de los millones fijos, los millones variables, el 30% de la carta. Lo que me han dicho es que no terminan de ponerse de acuerdo con la MLS, que también va a ser parte de la propietaria del contrato, de cómo se va a pagar ese 30% a Cruz Azul si es que la operación o la venta de Bogus viene dentro de Major League Soccer. Lo que dice MLS es, te vamos a dar el 30% completo siempre y cuando la operación de venta de Bogus sea fuera de los Estados Unidos. Europa. Si es acá adentro, perdóname, yo soy MLS y yo también soy dueña del contrato. Entonces, eso es lo que están en los jaloneos en este momento, pero ¿en qué ha derivado? En que Bogus, hasta el día de hoy, está en la noria, está entrenando por separado, no se ha podido hacer lo de la liberación de la plaza, que repito, no tendría que ser pretexto porque hay una plaza disponible, pero es una realidad que tampoco pueden cerrar la operación de Bogus cuando ya estaba prácticamente hecha. Y como los filtradores son algunos muy mentirosos, entonces vamos a decirle a la gente claramente, él se vende en 6 millones de dólares. Y luego hay 4 Los costos variables. son variables que Cuatro tienen que variables. cumplir todos. Ellos lo compran en 8.9 millones de dólares, otros 4 de pérdida. Ese 30% sobre los 6 millones que costó o va a costar, multiplica el 3 por 6, es muy fácil, ¿verdad? Entonces, 1.800.000 dólares. Eso es lo que recibirían extra Sí. si lo venden fuera de No, Estados en un mundo ideal es recibir los 6 millones, Sí. que Bogus la rompa en el Houston Dynamo Sí. y termine cumpliendo los objetivos y ahí ganas los otros 4. Ahí son los 10 más el 30% de la carta. Eso sería lo ideal, eso es en el mundo ideal. Y que ya no valga 6, que valga 12. Exactamente. Ese sería Ya. su 30%. Exactamente. Sí, o pero sea, ese- todo está superditado pero tú lo dijiste. a que Bogus recupere En un su mundo nivel. ideal. En un mundo ideal. Creo que es más factible que consigamos boletos para el Mundial. a que eso Exactamente, suceda. que ese mundo ideal. Oye, el que sí creo que tiene un gran representante es Jorge Sánchez, ¿no? Porque, bueno, ahora que hablaba César Caballero del tema, decías que lo vieron en sus últimos torneos con Cruz Azul, en lo que ha hecho, digamos, en... Que en el derbi de las Américas jugó muy bien. Fue el mejor, Correcto. fue el mejor Pero Cruz Azul en ese partido. Con el Ajax no lo vieron porque ni jugaba. No, jugaba muy poco en el Ajax. Y que no lo vean en Cruz Azul. Mejor, tampoco. yo creo que lo mejor juega también acá. para él es que se quede en Cruz Azul. Sí, de acuerdo. Bueno, a ver qué pasa con la máquina, a ver si traen de últimas a un nuevo Tienen que traer un refuerzo. centro Se delantero. necesita. Hacemos pausa Y va a cuando aparecer el regresemos hueco a de Fútbol extranjero Picante, como por arte está de listo Antonio el Pollo Briseño para platicar con nosotros en Fútbol Picante. Ya lo ven, volvemos y platicamos. Se hizo pesar, lo sufrieron y así es esto. Estoy muy contento, agradecido a Toluca, agradecido a México, a mis jugadores, a la directiva. Alexis tiene estrella, tiene un desgarre, perdón que lo diga, pero lo infiltraron ahorita para que juegue. Y esa estrella que brilla sobre algunos jugadores que tienen esa aura, lo hizo que metiera el penal del Gane, ¿no? Se lo dije a mis compañeros de la banca, le dije, voy a entrar y voy a hacer el gol de Gane. Esto estaba escrito para mí. Así que bueno, él no podía prácticamente, pero bueno, nosotros lo pusimos y estamos contentos con lo que hicimos. Sabía la vida y Diosito todo lo que había sacrificado. El equipo tiene esa aura con el turco y creo que todo se puso este año para cerrarlo con broche de oro. Nada, historia pura estamos haciendo y bueno, hay que seguir por este camino con humildad, con respeto, respetar al equipo que no ganó hoy. Y bueno, esto es lo que más importa ahorita, el bicampeonato. Nosotros somos ganadores y para muchos este es el grande incómodo. Toluca es un equipo muy grande, yo lo he dicho muchas veces.
Nos da mucho gusto saludar en la edición de este día de Fútbol Picante a Antonio El Pollo Briseño. ¿Qué pasa, Pollo? ¿Cómo andas? Bienvenido. Hola, Adal, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Contento de estar con ustedes. La verdad que es un honor estar ahí con ustedes. Gracias por aceptar la invitación, por platicar con nosotros. De entrada, felicitarte porque cuando sales de Guadalajara, a pesar de que eras un futbolista muy querido, en el equipo, en la afición... Pues ahora dilo sin llorar, ¿no? No, lo estoy diciendo tal cual, no tengo por qué mentir. Llega a Toluca y había dudas, ¿no? Pero Pollo a Toluca y demás. Y es un tipo que trabaja, que entrena, que se prepara. Y ahora eres bicampeón con el Toluca. Cuéntanos cómo ha sido tu aventura con los Diablos, Pollo. No, la verdad que muy contento. Yo sé que a veces los ciclos terminan en una institución, hay que saberse decir cuándo termina uno, y llegué a un club donde sabía que veníamos a aportar nuestro granito de arena, como dicen, ¿no? Obviamente es muy fácil llegar a una institución como Estrellas, llegar y decir que la van a romper y todo eso, pero a veces hay fichajes que no necesitan tener ese cartel, ¿no? Que van a aportar desde otro rincón, y ese es mi caso. Al final de cuentas uno viene a trabajar, a sumar a la plantilla y que los objetivos de grupo se consoliden al final, ¿no? Que era ser campeón después de 15 años, y no fue fueron 2 campeonatos, más los campeonatos de campeón de campeones y campeones Copa. Entonces fue un año redondo y muy contento de llegar a esta gran institución. Descríbenos, Pollo, las sensaciones de cómo se vivió esa tanda de penales ante los Tigres, tan larga, tan dramática, y con ese final de historia en el que Alexis se coronaba ahí como la gran figura. Al final el equipo estaba consciente de que el local éramos muy fuertes. Pensábamos que podíamos ganar el partido en los 90 minutos, pero el gol tempranero de ellos hizo que al final de cuentas el equipo, con mucha ambición, con mucha garra y sobre todo mucho convencimiento de que íbamos a sacar el partido adelante, lo pudiéramos sacarnos. Sabíamos que enfrente en los penales teníamos un portero que es especialista, ¿no? Como Nahuel, pero estábamos conscientes. Al final los que tiraron los penales, la mayoría pues vino de la banca, y eso generó que todo el equipo esté bien concentrado, bien metido. Y lo que te digo, ¿no? Un equipo campeón necesitas de 25 jugadores, y en este torneo así fue, ¿no? Todos participaron, todos tuvieron minutos, y eso hace que los equipos estén más consolidados para poder conseguir campeonatos. Hola, Toño, ¿cómo estás? De este lado te saluda César Caballero. Me gustaría preguntarte por qué pensar en que el Toluca puede ser tricampeón, por qué pensar en que el Toluca se puede mantener en esa línea y hacer historia como el segundo tricampeón en torneos cortos. Por supuesto, ustedes son un equipo muy fuerte, pero el tema del tricampeonato es algo pues prácticamente que solo se ha dado una vez, que es muy complicado. ¿Por qué pensar que este Toluca sí puede repetir esa hazaña? Como dices, ¿no? Hola, César. El ser tricampeón en torneos cortos es demasiado complicado. Es demasiado, porque llega a una estancia donde es a matar, a morir, y creo que al final de cuentas lo que hizo el América es de aplaudirse. Nosotros venimos trabajando muy bien. Creo que el equipo en los torneos pasados tenía una base, se fue reforzando, llegaron jugadores muy importantes para el bicampeonato como Santiago Simón, como Nico Castro, que reforzaron esos detalles, que al final hizo un equipo mucho más sólido, un equipo donde sometía más al rival que el primer torneo. Y creo que después de todo ese trabajo que llevamos con el turco, creo que el equipo tiene una dinámica muy buena, donde nos conocemos mucho mejor, y por eso no es tan descabellado pensar en el campeonato, porque el equipo trabaja muy bien y los jugadores que han llegado se han adaptado de la mejor manera. Entonces tenemos un gran grupo, tenemos un gran dueño, una gran directiva, jugadores comprometidos, mucha humildad de todos los jugadores. Ningún puesto está asegurado como ven. Al final de cuentas puede entrar uno y lo hace bien. Lo mismo estas 3 jornadas que empezamos con equipo como alternativos y no desencajó, ¿no? Jugamos 3 partidos, 2 de visita en Monterrey con equipos muy fuertes y no desentonó. Entonces no está nada descabellado pensar en el tricampeonato, porque el equipo tiene mucha humildad, mucho trabajo y sobre todo
sinergias de jugadores que poco a poco se van complementando. Y si me regalas una segunda, Toño, hablabas el tema del Turco. A mí me parece uno de los grandes poderíos que tiene hoy el Toluca por el trabajo como director técnico en el fútbol mexicano, un tipo multicampeón prácticamente, donde se ha parado en los clubes de la Liga MX. Desde tu punto de vista y con todos estos años que has convivido en nuestra liga, ¿qué lugar en la historia del fútbol mexicano tiene ya Antonio Mohamed como técnico? Bueno, los números hablan. Uno puede decir desde su perspectiva lo que ha vivido. He tenido grandes entrenadores desde Vucetich, el Tuca Ferretti, uno de los dos técnicos más ganadores, y también he tenido al Turco, otro de los tipos más ganadores del fútbol mexicano. Y cada quien tiene su aura, cada quien tiene su forma de ver el fútbol, pero el Turco tiene algo que no lo había vivido con otros entrenadores, que es muy cercano al jugador. Y el ser cercano al jugador te abre un panorama increíble. Al final de cuentas, hoy en día el fútbol ha evolucionado muchísimo y creo que él ha entendido eso, ¿no? Él, como saben, fue un tipo que jugó aquí en México, que era un tipo rebelde, un tipo que sabía las cosas y tiene un don que no puedo explicártelo, que sabe qué cambios hacer, cómo hablar con el jugador, qué permisos darle, ese tipo de cosas que lo ve más humano al jugador que jugador en sí, ¿no? Lo ve todo en el jugador, y eso hace que al final los jugadores estén muy comprometidos con él por su forma de ser y que te sientes respaldado, seas titular, banca, suplente, lo que sea, sientes que el Turco te tiene consolidado y te da siempre te da esos minutos necesarios para que te sientas importante en el equipo. Oye, Pollo, aunque te saludo con mucho gusto, aunque te gusta hablar de todo y hablas muy bien de todo, hay dos momentos tuyos, que es un arranque de carrera 2011, campeón del mundo con la selección sub-17, y de 2025 con 2 títulos con el Toluca, que parecieran marcar una historia de super éxitos, ¿no? Pero has pasado de todo, ¿no? Desde aquella final que perdieron con Chivas, con Tigres, de la tu ida a Portugal, has pasado de todo, pero ya son casi 15 años, y te pregunto, ¿qué balance haces de tu carrera hasta ahorita? Porque decías que llegas al Toluca no como un super crack ni nada, como alguien que viene a sumar, no, pero siempre has estado cumpliendo en todos los equipos donde estás. Si algo no te pueden reprochar es que te partes la madre en todos los partidos. O sea, tú cada que juegas es un compromiso personal muy fuerte que tienes con el fútbol. Te pregunto esto y luego ya sé que vas a ser entrenador. Entonces, cuando seas entrenador, ¿a quién te quieres parecer más? ¿Al Turco, a Vucetich, al Tuca? ¿A qué entrenador quisieras parecerte más? Bueno, al final el balance que uno tiene como su carrera es evidente, ¿no? Que después de ser campeón del mundo y tratar de estar en Europa o llegar a selección mayor, que nunca he tenido la posibilidad, pues dirías, bueno, después de ser campeón del mundo, ¿qué pasó, no? Pero estoy muy contento con mi carrera porque es lo que me entregué al máximo, me entregué todo lo que pude, y esto es lo que, entre comillas, me alcanzó. 15 años en primera. Se dicen fáciles, pero no cualquier jugador lo puede lograr. Y muchos, como dicen, ¿no? Un tipo tronco, lento, que no tiene técnica, que es malísimo, como lo han dicho, pero llevo 15 años jugando. Entonces, más que reprocharme, me halago, ¿no? Porque con todos esos adjetivos que me llegaron a poner, sigo estando ahí, sigo compitiendo, y lo único que me hizo es el trabajo, el dedicarme el 100%, el saber que el día con día, y a lo mejor hay partidos que no juego, pero toda la semana entreno como si fuera el último entrenamiento. Hay días que evidentemente uno no tiene las mismas ganas, pero trata de tener esa disciplina que al final te saca adelante, ¿no? Y contestándote a la pregunta de los técnicos, obviamente uno quiere hacer su propia historia, y he tenido buenísimos entrenadores, desde los 3 que te comenté, Pauno, Gago, entrenadores en Europa, y creo que le vas aprendiendo a todos, vas agarrando lo mejor de uno, lo que más te gusta, y creo que al final de cuentas son experiencias que uno tiene para cuando viene esa etapa, ¿no? Que creo que espero que sean unos cuantos años más, pero soy bendecido de poder estar con grandes entrenadores tanto tiempo en el fútbol, porque sé que me va a ayudar muchísimo para mi futuro.
Pollo, así rápido para despedirnos, ¿qué le hace falta al futbolista mexicano? Porque fuiste de los pocos que de esa generación del 2011 logró trascender en primera división y el único que lo hizo a nivel internacional. Del 2005 hubo un poco más. ¿Qué le falta al fútbol mexicano para poder dar ese paso? Que se trabaja bien en esas fuerzas inferiores, pero después les cuesta. Te propongo una cosa, Pollo, perdón que me meta en la pregunta de Michel. Te propongo una cosa, vamos a pausa, ¿nos haces favor de esperar para ir al corte y nos contestas? Claro que sí, estoy a sus órdenes. Perfecto, gracias Pollo. Hacemos pausa y regresamos. En Fútbol Picante está con nosotros Antonio el Pollo Briseño. Ya venimos. Bienvenido. La Zona Caliente es presentada por caliente.mx. Más acción, más diversión. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Nosotros a continuación te pasamos a los nuestros en el duelo entre el PSV Eindhoven y el Bayern Múnich. Vamos con el conjunto bávaro. Nápoles ante el Chelsea, vamos con el Napoli. Benfica ante el Real Madrid, vamos con el cuadro merengue. Atlético de Madrid ante Bodo Glimt, vamos con el cuadro colchonero. Si apuestas 1,000 pesos a esta combinación, estarías cobrando 9,514 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esto fue La Zona Caliente. Si juegas con caliente.mx, juegas con Fútbol Picante. Bueno, seguimos con Antonio el Pollo Briseño aquí en Fútbol Picante. Le preguntabas antes de la pausa, Michel. Sí, Pollo, ¿qué es lo que crees le hace falta al futbolista mexicano para dar ese pase de selecciones menores a poder trascender a nivel profesional? Se dice muy fácil, pero hay ciertas circunstancias que ha dejado en claro que el futbolista mexicano adolece de muchas situaciones. Bueno, lo principal, y eso sí que quede muy claro, es trabajar muy bien en fuerzas básicas. Creo que en cierto punto se trabajaba muy bien o se trabaja bien, pero el jugador mexicano sí le falta un poquito más de disciplina en las fuerzas básicas. Te lo digo no porque lo piense, sino porque lo he visto, que no tienen las mejores condiciones físicas, jugadores que no son tan profesionales. Creo que eso es lo principal, que también no les dan las mejores herramientas en fuerzas básicas. Eso es clave, ¿no? También el tener unas buenas comedores, gimnasio, todo ese tipo de estructuras y mismos buenos entrenadores en inferiores, eso hace que tenga unas deficiencias el fútbol mexicano. Pero también agrego la oportunidad que se le tiene que brindar. El mexicano no tiene tantas oportunidades como en otros países para poder desarrollarse en primera división. Y no es que lleguen a primera división, es que ya tiene que estar formado y ganarle el puesto a un extranjero. No, eso es imposible porque no vas a competir un niño que tiene 18, 19 años, que apenas se está desarrollando, cuando traes un extranjero que ya tiene más de 300 partidos, que tiene un sueldo importante, que las oportunidades al extranjero se le va a brindar más. Ahorita estoy escuchando que se pelean por cupos de extranjeros, cuando antes solo había 5, hoy 9, y me dices que no pueden liberar porque quieren traer más. Entonces ahí es cuando te das cuenta que en vez de voltear a fuerzas básicas e invertir ese dinero, prefieren ir, comprar y dar resultados a corto plazo, que eso afecta muchísimo al futbolista mexicano, ¿no? Pollo, ¿cómo ves a la selección de cara a la Copa del Mundo? ¿Cómo viste ayer el partido? ¿Qué sensaciones te deja el Tri? La verdad que veo jugadores jóvenes con mucho hambre, jugadores jóvenes que vinieron a aportar mucho, muchos como esos jugadores que estaban en otros equipos, bueno, que estaban en Estados Unidos o que el mismo PSV, Richie Ledesma y todos esos, Bendita, regla del menor, que hizo que salieran jugadores y que pudieran estar viéndolos. Y creo que hay una buena base que ya tenemos con los categoría 97 que fueron olímpicos, que es la mayoría de los que están ahorita que van a llegar al Mundial, y que creo que con ese proceso les va a ir muy bien en este Mundial siendo locales, y no tengo duda que en 2030, si sigue esa inercia de tener la regla de menor y darle oportunidad a jóvenes o quitar extranjeros de cierta manera, vamos a tener más material para que el seleccionador pueda tener una buena competencia interna y que nadie se sienta con un lugar asegurado
y que eso incremente el nivel de la selección, que creo hoy en día está ahí, ¿no? Que se ve un equipo muy sólido, con muchas características del Vasco, ¿no? De meter, de trabar, de ir, de no dar ni un balón por perdido, y creo que al final de cuentas en los mundiales así se juega, ¿no? Oye, Pollo, en la última convocatoria de selección, Chivas ha sido la base de la lista de Javier Aguirre. Tú estuviste en esta institución. Cuéntanos, ¿qué tan importante es que el Club Deportivo Guadalajara esté bien para que también el fútbol mexicano esté bien, como dice ese refrán que tanto nos gusta decir? Pues sí, no, a ver, no es que el futbolista, no es que si Chivas está bien, la selección está bien, al final de cuentas es una consecuencia, ¿no? Porque pues es el equipo que juega con puro mexicano y pues, tienes 11 para convocar. Si te vas a los otros 18 equipos, es evidentemente que a lo mejor vas a tener 3, 4, 5 jugadores titulares o menos en cada equipo y muy pocas posibilidades de poder convocarlos, porque no hay elegibles, ¿no? Para la selección. Entonces, si Chivas está muy bien y tiene buenos jugadores y están haciendo un gran torneo como esta vez, y no lo vienen haciendo desde ahorita, desde hace 6 meses venían con jugadores que son jóvenes, que tienen buenas cosas y que hoy en día están en primer lugar. Entonces, al final se puede decir que sí, si Chivas está bien, pues tienes más jugadores en buen nivel que pueden reforzar o pueden ayudar a la selección, ¿no? Oye, Pollito, en el 30, ¿y qué será? 34 más o menos, ya no estarás jugando fútbol, supongo. Yo creí que iba a hablar de 1934. Dije, espérate, Héctor. No, pues ahí solamente Huerta veía el fútbol, ¿no? Pero a ver, Pollito, vamos a futurear rápidamente. Esa es la respuesta rápida. Nos queda minuto y medio del programa. El mejor de tus sueños en el 34 sería ser técnico de la selección mexicana en una Copa del Mundo. A ver, obviamente quisiera. Yo creo que tengo muchísimo trabajo por hacer, picar piedra durísimo, ver diferentes panoramas del fútbol, y sí, ojalá me llegue hasta de aguador en la selección mexicana. O cualquier cosa que sea con selección mexicana es el mayor logro que un jugador o una persona puede llegar a tener, ¿no? Representar a su país, y para mí representar a su país y como mexicano, creo que es lo más bonito que le puede pasar a uno. Y ya llevas tiempo preparándote para ser técnico, Pollo, con distintos va a ser técnico, cursos. Sí, va a ser técnico el Pollo. Está la madera, está la preparación. Si no, pues acá en ESPN le guardamos una silla, hombre. Venga, hombre. Sí, no es fácil aguantar a Héctor Huerta, Pollo, pero bueno, es parte de, ¿no? Hay que ganarse el sueldo. Parte de la chamba, ni modo. Es parte de, y es bonito tener diferentes puntos de vista, porque es tan bonito el fútbol que todos tenemos la razón. Esa es. Pollo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Fútbol Picante. Felicidades y que continúen los éxitos contigo y con el Toluca. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo a todos, muchas gracias por la invitación, saludos. Perfecto, muchas gracias al Pollo Briseño. Rápido, vámonos, Adal. Negociación adelantada, Rafael Veiga prácticamente cerrado con América, un 80%, el fin de semana debe quedar preso. Hola a todos, bienvenidos a The Football Day. En noticias del día tenemos que la Premier mete miedo, salvo el City. Todos los equipos ingleses llegan a la última jornada de la fase de liga en el top 8 y clasificados directamente para los octavos, en donde la liga también puede colar a 3. La Champions League 2025-2026 está haciendo, y sin duda alguna la Champions League de los ingleses y los españoles, ambos mantienen un pulso por meter a cuantos más equipos mejor en el top 8. La Liga tiene al Madrid y espera con colar al Barcelona y al Atlético de Madrid. La Premier cuenta con 5 en estos momentos entre los 8 mejores. Solo falta Pep Guardiola y ya estaríamos todos. La sensación es que los ingleses también en Europa juegan con 1 o 2 marchas más que el resto de los rivales. Lo demostraron con los 9 triunfos de 10. También en los enfrentamientos ante equipos españoles. Aún así, el Madrid está muy arriba en la clasificación y ni el Barcelona ni el Atlético de Madrid están ni mucho menos descartados para entrar entre los mejores.
Inglaterra también se ha asegurado la presencia del Arsenal en la siguiente ronda como primero o como segundo, en donde los Gunners también son, junto con el Bayern de Múnich, los únicos en estar matemáticamente clasificados. El pase casi virtual del equipo de Arne Slot y la posibilidad de que, más allá de que ninguno caiga eliminado de la máxima competición continental tras lo que es la fase liga, en donde la mayoría se ahorrarán una eliminatoria. También solo un recambelesco e improbable desmorone daría lugar al 6 de 6. Es decir, en donde la jornada 8 de la fase de Liga del 2025-2026 va de la siguiente manera: Paris Saint-Germain, Newcastle, Manchester City, Galatasaray, Liverpool, Karabakh, Nápoles, Chelsea, Arsenal, Kairat Almaty, Eintracht Frankfurt y el Tottenham. Mientras que el líder de la Premier League, que ha ganado 7 partidos consecutivos de la Champions League por primera vez en su historia, solo el Manchester City con 10 ha disfrutado de una racha ganadora más larga en la competición entre los equipos ingleses. Informa Opta. También podrá superarse a sí mismo haciendo un 8 de 8 en la visita del Kairat Almaty al norte de Londres. Quienes más complicado tienen lo que es la clasificación directa a octavos de final son los Blues de Liam Rossinior. Si bien el Tottenham, que a diferencia de la competición doméstica, lo ha ganado todo jugando como local en un 4-4 frente al 2-11 en Premier League. También juega lejos de la capital inglesa y el Eintracht Frankfurt también ya no tiene posibilidades siquiera de entrar en el top 24, en donde también se prevé un duelo vibrante, el más predicante de todos en el Parque de los Príncipes. Paris Saint-Germain y Newcastle llegan empatados a todo, con 4 victorias, un empate, 2 derrotas, gol Barrage de más de 10 y 13 puntos, en donde se declaró que obviamente los equipos ingleses tienen un nivel muy alto, pero esta es una competición que aún tiene un largo camino por recorrer. De febrero a marzo veremos qué equipos están pasando apuros y pueden recuperarse o qué equipos están rindiendo bien, pero ya no estarán a ese nivel, afirmó Luis Enrique en noviembre. El australiano sabe como nadie lo que es estar casi desahuciado en Europa cuando coleaba la fase liga para terminar alzando lo que fue la orejona. En la 8ª jornada pondrá el punto y aparte y las eliminatorias dictarán sentencia. Entonces, en primavera, lo que es la Premier League tendrá que demostrar si sigue siendo tan superior al resto. Mientras tanto, que siga la fiesta. Se puede decir que hubieron casi 860 millones de euros con los fichajes más caros de Guardiola en el City, en donde vamos a hacer un repaso por los jugadores más caros que han llegado al club inglés desde que el entrenador catalán escogiese las riendas del equipo. Empezamos con Jack Grealish, con un coste del fichaje de 117,50 millones de euros. El último club en el que estuvo fue el Aston Villa, en donde también estuvo Mike Weghit, coste del fichaje 90.000 euros, último club RB Leipzig. Por otro lado está Omar Mormous, coste del fichaje fueron 75.000 euros, último club en el que estuvo el Eintracht Frankfurt. Antoine Semenyo, coste del fichaje 74.000 euros y el último club en el que estuvo fue el AFC Bournemouth. Rubén Díaz, coste del fichaje 71,60 mil millones de euros y su último club fue el Benfica. Rodri, coste del fichaje 70.000 euros y el último club que estuvo fue el Atlético de Madrid. También Riyad Mahrez, coste del fichaje 67,80 mil millones de euros y el último club fue el Leicester City. Aymeric Laporte, coste del fichaje 65.000 millones de euros, último club que estuvo Athletic Club. Joao Cancelo, coste del fichaje 65.000 millones de euros y último club fue el Juventus de Turín. Mateus Nunes, coste del fichaje fueron 62 millones de euros y último club Wolverhampton Wanderers.
en donde también se puede decir que cuando el Manchester City ya parecía haber metido la directa, el cambio de año también le está afectando y le está pasando factura. Y quién sabe si le puede acabar lastrando de cara a la segunda parte de temporada, en donde la derrota en Noruega ante el Bodo Glimt, con la tercera vez que encaja 3 goles en Champions, no fue más que el reflejo de un equipo que venía de confirmar en el Derby of Manchester, disputado en el Old Trafford, que está enfermo y necesita recuperarse. Guardiola, desde luego, no ocultó lo que fue la realidad después del encuentro, en donde declaró lo siguiente: tenemos que volver a lo que éramos. Los resultados desde 2025 no son buenos, ni en la Premier League ni hoy. Pero tenemos que mirar hacia adelante, al partido contra el Wolves y luego el Galatasaray. Tenemos la sensación de que todo está yendo mal. Pero también hay que cambiar eso, reconocía Pep Guardiola en rueda de prensa, en donde más allá de las victorias de la FA Cup y la Carabao Cup ante Exeter y Newcastle, respectivamente, al Manchester City se le está haciendo cuesta arriba el mes de enero y todavía no han ganado en Premier en las 4 jornadas que se han disputado y se han complicado su posición en la fase de liga de la Champions League. El que también asumió su parte de culpa también fue Erling Haaland, que estuvo completamente desaparecido en su vuelta a Noruega y ya enlaza, excluyendo lo que son penaltis en 8 partidos consecutivos sin marcar. Es su peor racha desde inicios en el molde entre septiembre de 2017 y abril de 2018, en donde declaró lo siguiente: no tengo las respuestas y asumo toda la responsabilidad por no haber podido marcar. Simplemente pido disculpas a todos, a cada aficionado del Manchester City y a cada aficionado que viajó a Bodo, porque al final es vergonzoso. Sinceramente no sé qué decir porque tengo las respuestas. Lo único que puedo decir es que lo siento. No queda de otra que seguir adelante para no perder y también para combatir el Arsenal en la lucha por el título de Premier e intentar regatear los playoffs de Champions League. Por otro lado, en otras noticias tenemos lo siguiente: en mi mente estaba retirado. Loris Karius, actualmente portero del Schalke 04, habla en Independent de los devastadores y los bandazos de su carrera tras la fatídica final de Champions League de 2018. Han pasado casi 8 años de la fatídica noche en Kiev, pero definitivamente ningún futbolero podrá olvidar nunca aquella actuación de Loris Karius. Al entonces portero del Liverpool, gran culpable de que el Real Madrid se proclamase otra vez campeón de Europa, le ha dado tiempo a defenderse a las porterías del Besiktas y también Unión Berlín, Newcastle y en última instancia el Schalke 04. Al conjunto minero le llegó en el mercado invernal del pasado año como agente libre para asentarse, muchos años después en la titularidad y también tras muchos meses apartado de los terrenos de juego. Sin embargo, dicha final de Champions League será imposible borrarla de su historia. Desde que dejase St. James Park en junio de 2024, tras apenas disputar 2 partidos en 2 temporadas y fichara por el Schalke 04 en enero de 2025, Loris Karius tuvo tiempo para reflexionar, en donde declaró lo siguiente: estaba retirado, no hice nada durante 7 meses. Suena dramático, pero en mi mente estaba prácticamente retirado. Han habido momentos en los que la confianza era menor, pero ahora está claramente muy alta, declara el guardameta alemán en una entrevista para The Independent. Aunque el tiempo que pasó apartado del fútbol no fueron los peores 6 meses, reconoce el arquero de 32 años que ya aprovechó para seguir disfrutando mientras pasaba tiempo con la familia. Viajaba y hacía muchas cosas que normalmente no puedes hacer cuando estás inmerso en tu rutina diaria, declaraba Karius, y afirma también que obviamente seguía deseando jugar al fútbol, pero no quería hacer nada en lo que estuviera comprometido al 100%. No hay rencor ni nada por el estilo, declaraba Loris Karius, portero del Schalke 04 en The Independent.
sobre el fichaje de Alisson por el Liverpool. Si bien el punto de inflexión de su carrera fue aquella final de Champions League ante el Real Madrid, la decisión del Liverpool de incorporar un portero coge al germano de improviso. Ese mismo verano, tras perder en Kiev, los Reds pagan más de 60 millones de euros a la Roma por Alisson, en donde este fichaje, explicaba Karius, en donde declaró lo siguiente: me pilló un poco desprevenido, lo leí en las noticias. Nadie me dijo antes que iba a fichar ni habló conmigo, pero supongo que así es el fútbol. Cuando pregunté por qué nadie me había informado, me dijeron que no podían avisar a 30 jugadores cada vez que fichaban a un jugador en su posición. No hay rencor ni nada por el estilo, pero Alisson ha hecho un trabajo fantástico, es un gran portero, pero si lo tenían planeado desde el principio, quizá alguien podría haberme avisado un poco antes. Fue entonces cuando la carrera de Loris Karius empezó a dar bandazos, en donde declaró que mis opciones eran un poco limitadas, y cuenta en Independent, y tomó la rápida decisión y también equivocada de ir a Turquía. Declaró que se fue a Turquía cedido porque pensó que era un nuevo entorno, probablemente que lo iba a ayudar a empezar de cero, pero al final este entorno resultó ser más difícil. Karius también rompería su cesión al Beşiktaş en abril de 2020 como consecuencia de una disputa salarial. Años después llegaría al Newcastle con su correspondiente final de Carabao Cup, disputada y perdida con los Magpies en 2023, en donde declaró lo siguiente: me sentí muy bien en el Newcastle, por desgracia allí no tuve muchas oportunidades de jugar en el equipo, creo que lo habría hecho muy bien, fue un día triste para todos, porque era la primera final de mucho tiempo y no conseguimos la victoria, pero fue una experiencia muy buena, aunque no ganamos, fue bonito volver a salir al campo y jugar otra final. El Eddie Howe también sabía que podía confiar en mí, que podía contar conmigo siempre, y fue un tipo muy agradable y un entrenador realmente bueno. Tuvimos una gran relación y en general disfruté mucho de mi etapa en el club, narra Karius. De su etapa en el norte de Inglaterra a sus 32 años y tras disputar como titular 19 partidos este curso, el objetivo tanto el alemán como el Schalke 04 es lograr el tan ansiado ascenso. El conjunto minero, que encadena 3 temporadas consecutivas en la 2, con la Bundesliga lidera lo que es la clasificación de la segunda división alemana. En otras palabras, de Loris Karius, para The Independent significaría mucho para todos, no solo para mí en el club que nos apoya cada día, sino tanto en los malos momentos como en los buenos. Estoy intentando darle tantos momentos especiales como sea posible y veremos hasta dónde nos lleva. Pero la última instancia, ese es mi objetivo. Sería una historia realmente bonita. Por otro lado, en otras noticias tenemos el Arsenal de Arteta, en donde roza el cielo en la Champions y solamente el City de Pep lo supera encadenante con 7 victorias consecutivas en Champions por primera vez en su historia, con el 1-3 del Arsenal al Inter en el Giuseppe Meazza. Sirvió también para reconfirmar lo que es la perfecta Champions League de la temporada 2025-2026 del equipo Gunner tras el parón invernal en Europa. Un pleno con 7 victorias en 7 partidos y con una contundencia de 20 goles a favor, apenas 2 en contra, que los colocan como uno de los favoritos a levantar el título europeo en la final del Budapest. Y también es que el Arsenal, con Mikel Arteta a la cabeza, ha ganado 7 partidos consecutivos de la Champions League por primera vez en su historia. También es un hito en Inglaterra y solamente igualado y superado han sido 10 consecutivos por el Manchester City en la temporada 2023-2024 y que presumiblemente elevarán a 8 si se impone en la última jornada al Kairat Almaty, Carajazo, colista con apenas un punto en 7 jornadas. A nivel continental, Bayern, Real Madrid, Barcelona y el Bournemouth también han sido capaces de ganar 8 o más partidos consecutivos, un club en el que quiere entrar al Arsenal. Primer lugar tenemos al Bayern de Múnich con 15 victorias consecutivas en la temporada 2019 a la 2020. Segundo lugar está Bayern de Múnich con 10 victorias consecutivas en la temporada 2013.
También en tercer lugar tenemos al Manchester City con 10 victorias consecutivas en la temporada 2023-2024. En cuarto lugar tenemos al Real Madrid con 10 victorias consecutivas en la temporada 2014 a la 2015. En el quinto lugar está el Barcelona con 9 victorias consecutivas en la temporada 2002 a la 2003. El Barcelona tenemos otra vez con 9 victorias consecutivas en la temporada 2014 a 2015. Séptimo lugar, Bayern de Múnich con 8 victorias consecutivas en la temporada 2022-2023. Octavo lugar, Borussia Dortmund con 8 victorias consecutivas en la temporada de 1996 a la 1997. En noveno lugar tenemos al Arsenal con 7 victorias consecutivas en la temporada 2025 y lo que sigue de ella. Ante el Inter también fue una demostración más de poderío, en un campo complicado sin la necesidad imperiosa de ganar. Virtualmente ya estaban en el top 8 y sin pieza clave en el 11 como Declan Rice, Gabriel Martinelli u Odegaard, también que fueron suplentes, en donde los londinenses supieron controlar sobre todo en el primer tiempo, pero también encajar y soportaron los que fueron las acomedidas de un equipo, en donde el milanés, herido en su orgullo ante todo, y la ambición y la convicción que tenemos de que podemos competir contra cualquier equipo, dejaba claro Arteta minutos después de la victoria, en donde los líderes en la Premier League con más de 7 al segundo tiempo y líderes en Champions casi nada ante todo, en donde la ambición y la convicción que tenemos de que podemos competir contra lo que es cualquier equipo, declaraba Mikel Arteta. En donde el mal ejemplo del Liverpool, no obstante, y sin necesidad de mirar muy atrás, tienen en el Emirates el mal ejemplo del Liverpool, y es que los de Anfield ya dibujaron este camino, o uno muy similar, el curso pasado. Ganadores de la fase de Liga en Champions con 21 puntos de 24 posibles y campeones en Premier, en donde la mala fortuna, sin embargo, se cruzó en el camino del que era el favorito a ganar la Champions League. El Paris Saint-Germain y la tanda de penaltis los dejaron fuera de octavos. Fue precisamente el equipo galo el que frenó al Arsenal el curso pasado en la Liga de Campeones, eliminándolos en semifinales y dejando claro que en ese momento aún no estaban preparados para reinar en Europa, en donde el Arsenal, sin embargo, por ahora sí soporta la presión, un calendario implacable el 3 de febrero que se juega ante el Chelsea, el pase a la final de la Carabao Cup y una larga lista de lesiones que han sorteado con destreza y no pierde desde el 2-1 ante el Aston Villa de Emery. A principios de diciembre declararon lo siguiente: tenemos que seguir adelante, insiste un Arteta que sabe más que nadie lo mucho que la afición del Arsenal anhela un título. Y es que desde 2004 no se levanta una Premier, mientras que en Europa el palmarés Gunner es de apenas 2 títulos, Recopa desde 1994 y Copa de Ferias desde 1970. Esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video y muchas gracias por vernos.